Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Es un placer para mí la invitación estar aquí, es un honor compartir con ustedes el día de hoy. Este es un tema que se ha tocado ya mucho, por lo menos en el área cardiológica, como que hablar de fibrilación auricular se puso de moda de repente y tiene sus razones de ser. Vamos a ir viendo en el desarrollo del tema por qué es importante que todos tengamos claro cómo se trata actualmente la fibrilación auricular y qué opciones terapéuticas tenemos hoy día. Todos sabemos lo que es el ritmo cardíaco normal, el ritmo sinusal de entre 60 y 100 latidos por minuto, lo sabemos reconocer perfectamente bien. La fibrilación auricular en principio pues también la conocemos bastante, yo creo que es uno de los ritmos alternos al ritmo cardíaco normal, que es el ritmo sinusal más frecuente del ser humano, como ritmo alterno estable, por lo menos así lo comentaban nuestros maestros. Vemos aquí una gran irregularidad, incluso es una de las únicas arritmias que siendo una taquicardia estrictamente hablando, se puede comportar como una bradicardia, sobre todo por la respuesta ventricular. Obviamente también puede comportarse como una taquicardia propiamente dicha cuando la respuesta ventricular es mucho más rápida y aquí ya el diagnóstico se hace un poquito más difícil, pero en términos generales la gran irregularidad de los intervalos RR nos hace un diagnóstico fácil. No ese es el problema en fibrilación auricular. El diagnóstico con un electrocardiograma lo podemos hacer sin ningún problema. Recordemos que tenemos patrones electrocardiográficos. La fibrilación auricular por lo menos tiene 3. La gran mayoría de veces un poco lo olvidamos, el patrón de onda gruesa, patrón de onda intermedia y el patrón de onda fina, que quizá es el que más ubicamos como fibrilación auricular. Recordemos que dentro de la fibrilación auricular, por lo menos en el contexto del tratamiento, ubicamos también al flóter auricular en el contexto del tratamiento farmacológico. Desde el punto de vista del tratamiento invasivo sí hay una gran diferencia, pero en cuanto al tratamiento farmacológico, en todas las aristas que tiene en la fibrilación auricular, básicamente es idéntico para las dos arritmias. En algún momento, algunos compañeros electrofisiólogos han comentado que no necesariamente el flóter auricular se comporta como la fibrilación, sobre todo en el aspecto de tromboembolismo. Sin embargo, ya hemos demostrado, y en los grandes registros que vamos a analizar, se ha demostrado que el comportamiento prácticamente es el mismo. Recordemos que el patrón de onda gruesa con mucha frecuencia se confunde con el patrón de flóter auricular. Sin embargo, fácilmente lo reconocemos al comparar dos ondas de activación auricular, es decir, dos ondas F o dos ondas P, como le quieran llamar, y si vemos que son muy diferentes, como es el caso de acá, tendremos que decir que es fibrilación auricular. Algunas veces se han acuñado el término de fibriloflóter. Desde el punto de vista electrocardiográfico estricto, no se aceptaría ese término. Desde el punto de vista electrofisiológico, sobre todo con un estudio electrofisiológico invasivo, sí podríamos acuñarlo, pero desde este punto de vista no podríamos sustentar ese diagnóstico. Desde el punto de vista de la clasificación clínica, tampoco hay grandes problemas. Tenemos básicamente tres opciones, que sea paroxística, persistente o permanente. Tenemos la primera detección en la cual no sabemos hacia dónde de las 3 opciones se va a ir la fibrilación auricular. Y en el caso de la paroxística y persistente puede tener el carácter de recurrente cuando es más de 2 veces que haya presentado la arritmia. Y obviamente estas pueden interactuar, la persistente se puede volver permanente, también la permanente en algún sentido podría cambiar, pero en el sentido estricto, la permanente por definición es la que ya no va a regresar. En cambio, entre la paroxística y persistente sí podría haber una entrada y salida de estas, de tal manera que ahí se empieza a complicar todo, porque en los estudios clínicos de repente nos hablan de FA paroxística cuando sabemos que algunos pacientes con fibrilación auricular paroxística podrían comportarse en algún momento de su evolución como persistente o algunos persistentes tornarse como paroxísticos. La fibrilación auricular se asocia a grandes riesgos clínicos. Obviamente dentro de los más severos, la enfermedad vascular cerebral de tipo embolígeno, que aumenta 6 veces con el solo hecho de tener fibrilación auricular, de tal manera que esto impacta fuerte en nuestros pacientes. 2 veces se incrementa el riesgo de morir por el solo hecho de padecer fibrilación auricular. ¿Cómo sabemos esto? Por los grandes registros, en especial el de Framingham, en el cual también nos comenta que se aumenta 18 veces la posibilidad de tener un embolismo cuando padecemos fibrilación auricular en el contexto de la cardiopatía reumática inactiva.
De tal manera que, bueno, pues es un problema clínico. Cuando lo vemos en imágenes, quizá nos impacta más que los números, cuando vemos que un paciente puede tener embolismo periférico, que puede incluso comprometer extremidades y requerir de amputaciones, porque el embolismo puede ser repetitivo, puede ser masivo. Cuando recordamos que el embolismo en la etapa más catastrófica quizás sea la del embolismo central hacia el cerebro, en el cual puede llegar a causar un efecto de masa tan severo que produzca la muerte de nuestro paciente. Lo más frecuente quizá que vemos nosotros, el agravamiento de la insuficiencia cardíaca que puede llegar hasta el edema agudo pulmonar, y esto por supuesto que aumenta la mortalidad. Y por supuesto que también puede haber otras asociaciones con arritmias que de alguna manera pueden ser poco frecuentes, pero no menos importantes. El síndrome de Wolff-Parkinson-White asociado a la fibrilación auricular es muy importante porque es una de las causas de muerte súbita en jóvenes sin otra patología estructural. De tal manera que si no recordamos que esto puede darse, podemos cometer errores en el tratamiento y obviamente ayudar o coadyuvar a la muerte de nuestro paciente. La fibrilación auricular, de tal manera, es la arritmia más frecuente del ser humano. De tal manera que los números es muy impactante en cuanto a sus complicaciones, es verdaderamente un problema de salud pública en la actualidad, porque los números nos dicen que en México, veremos más adelante, anda alrededor de 1 millón de personas afectadas. En Estados Unidos se calculaba para esta fecha que es en el 95, 2.2 millones, ahorita ya prácticamente estará duplicándose la cifra. En el Reino Unido, pues también se diagnostican cada año 46,000 casos nuevos, de tal manera que el crecimiento es exponencial. Y esto va muy en relación a lo que vamos a ver más adelante de las causas probables de esta arritmia. En España, que es uno de los países que tiene buenas estadísticas y que quizá tiene mucho más parecido con nosotros, el 8.5% de personas mayores de 60 años pueden padecer fibrilación auricular. De tal manera que es una arritmia verdaderamente frecuente y que debemos todos, por tanto, saber cómo tratarla. No cabe duda que, bueno, entre más grandes somos, más nos morimos. Pero cuando nosotros analizamos por grupo de edad, en este caso la primera barra es la de fibrilación auricular, aquí vemos en hombres y mujeres, siempre los pacientes que tienen la primera, que es la de fibrilación auricular, tienen una mayor mortalidad estadísticamente significativa por el solo hecho de tener fibrilación auricular, y esto no es diferente en hombres o en mujeres, mata mucho más a los dos géneros. Y obviamente conforme va aumentando la edad, también la mortalidad va creciendo, eso ya lo sabemos también. La etiología es verdaderamente variada, va desde aquellos pacientes que tienen eventos paroxísticos asociados a consumo, por ejemplo, de drogas, que en la actualidad está muy de moda, sobre todo en el grupo de edad de jóvenes, que con mucha frecuencia cuando nosotros interrogamos a un joven, y obviamente está ahí sus papás presentes, es un poco complicado porque los papás se ríen y dicen, no, doctor, ¿cómo cree que mi hijo consuma drogas? Bueno, en este momento de la vida, yo creo que esto debe de ser siempre tocado, sobre todo cuando hay una arritmia como esta. Obviamente puede asociarse a desórdenes endocrinológicos, a cambios en el tono autonómico, tanto aumento del tono parasimpático como aumento del tono simpático. Los dos pueden asociarse a fibrilación auricular, problemas metastásicos, posoperatorios, pero más frecuentemente pues a alteraciones que elevan la presión auricular, en especial y antiguamente las valvulopatías eran la causa número 1. Actualmente, y de acuerdo a datos que les voy a presentar más adelante, las valvulopatías ya cayeron porque obviamente la cardiopatía reumática inactiva con el advenimiento de la penicilina pues ya no es una enfermedad que esté incrementándose, al contrario, está reduciéndose de forma muy importante. Pero la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad de todos los días. Sabemos que en nuestro país, en especial en nuestra población, esta enfermedad es muy importante por la carga genética que tenemos y en este caso el incremento de la presión y el estrés sobre la pared incrementan el riesgo de padecer fibrilación auricular. Quizá esta sea la enfermedad que en mayor porcentaje se asocia a la fibrilación auricular. Las anomalías electrofisiológicas, la isquemia, la cardiopatía isquémica en general, en especial la isquemia a nivel de las aurículas, pero esto es importante porque veremos que el riesgo que vamos a tocar aquí, a pesar de que hay otros riesgos como ya hemos venido viendo, el de la cardiopatía isquémica asociada a la fibrilación auricular es el que más nos debe preocupar, porque es ahí a donde podemos impactar muchísimo más desde etapas muy tempranas, como vamos a ver. La enfermedad inflamatoria de diversos orígenes también nos puede dar esto. Pero bueno, diversos registros, entre ellos el AFIM,
seguramente habrán oído hablar en algún momento de este, quizá es uno de los registros más conocidos en el mundo de fibrilación auricular. Nos han demostrado que la fibrilación auricular es parte de un continuum cardiovascular, es decir, no es una enfermedad aislada o no es una alteración eléctrica aislada que no debamos considerar con respecto a otras enfermedades. Al contrario, siempre que habrá que tener en cuenta en qué grupo de enfermedades o en qué paciente, en qué enfermo está cayendo la fibrilación auricular, porque ahí es a donde vamos a poder tener mayor o menor riesgo. En términos generales, el estudio concluye que el ritmo sinusal sí se asocia a una mejor sobrevida, pero desafortunadamente en el estudio, la estrategia del control del ritmo, es decir, de regresar al ritmo normal al paciente, no es diferente en cuanto a términos de mortalidad a solamente controlar la frecuencia del corazón de nuestro paciente. De tal manera que aquí sí se demostró que la enfermedad subyacente parecía ser más determinante en el pronóstico de nuestro paciente, más que la arritmia o que la estrategia que elijamos para el control de esa arritmia. Y un menor número de pacientes que están enfermos realmente es más fácil que estén en fibrilación auricular. Obviamente va a ser más difícil que ellos conserven el ritmo sinusal. En otros estudios, en este caso el EuroHeart Survey NFA, que incluyó a 5.300 pacientes, más de 5.300 pacientes, el 86% de estos tenían algún riesgo aumentado de enfermedad vascular cerebral. La enfermedad arterial coronaria, la insuficiencia cardíaca eran enfermedades que se asociaban frecuentemente, de tal manera que vemos porcentajes verdaderamente altos, hasta un 24% de asociación de estas enfermedades en combinación de hipertensión, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. El continuum cardiovascular del que hablábamos, bueno, pues debemos empezar cuando el paciente tiene apenas factores de riesgo, no tiene alguna enfermedad específica, empieza a subir de peso, empieza a cambiar sus hábitos, se convierte entonces ya en diabético hipertenso. Esto puede condicionar o aumentar el riesgo de fibrilación auricular. Estos factores de riesgo van a ir incrementándose a tal grado que ya tengamos enfermedad aterosclerosa, en el caso del hipertenso, hipertrofia ventricular izquierda. Esto también va a incrementar el riesgo de fibrilación auricular. Esta enfermedad aterosclerosa puede llegar a ser obstructiva, en el caso del corazón puede condicionar infarto del miocardio, que esto también incrementa el riesgo de fibrilación auricular. El infarto del miocardio va a condicionar siempre remodelación, tanto eléctrica como anatómica, dilatación de cavidades, y obviamente esta remodelación también es un factor de riesgo para fibrilación auricular, pero ya en este momento la fibrilación auricular también va a condicionar un incremento de la remodelación del miocardio. De tal manera que en este momento se empieza a generar un círculo vicioso, que si no rompemos, pues vamos a terminar en la muerte de nuestro paciente. La remodelación genera mayor dilatación, la dilatación más FA, la FA más dilatación. Finalmente el paciente cae en insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca genera enfermedad microvascular y esto puede matar al paciente, pero en cualquiera de todas estas etapas, si el paciente llega a tener un embolismo, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central y es masivo, podría condicionar la muerte de nuestro paciente. No tendríamos necesariamente que acceder a todos y cada uno de los pasos de este continuum cardiovascular. Desde los factores de riesgo se puede generar un evento de fibrilación y ese evento puede generar un evento embólico que pueda llevar a la muerte de nuestro paciente. Pero en general, la gran mayoría de pacientes van a tener este feedback, esta retroalimentación, que si no rompemos ese ciclo vicioso, pues obviamente va a terminar en matar a nuestro paciente. En general conocemos que el ritmo ideal de todo ser humano es el ritmo sinusal, el ritmo normal. Y esto obviamente también se asocia a una mejor sobrevida. En este caso, cuando analizamos pacientes con revascularización que están en ritmo sinusal contra los que están en fibrilación auricular, no hay duda, los que están en ritmo sinusal viven más comparativamente con los que están en fibrilación auricular. Y este modelo, que en este caso es revascularización, pero lo podemos repetir en prácticamente todos los escenarios que ustedes quieran y no habrá duda, la fibrilación auricular se asocia a mayor riesgo de morirse, como lo vimos desde un inicio. Algunos registros como el RESH, que es uno de los registros más grandes que existe en vida real de aterotrombosis, nos demuestra que cuando comparamos los pacientes que tienen fibrilación auricular contra los que no la padecen,
los eventos cardiovasculares a un año son significativamente mayores en el grupo de fibrilación auricular. Hay mayor mortalidad por cualquier causa que ustedes quieran. Hay eventos cardiovasculares mayores como muerte en mayor tasa en fibrilación auricular. El infarto del miocardio no fatal también es más frecuente en fibrilación auricular y la enfermedad vascular cerebral de tipo embolígeno también se incrementa en este grupo de pacientes con el solo hecho de tener fibrilación auricular. Más recientemente se han hecho registros directamente dirigidos hacia la fibrilación auricular. Uno de ellos, en el cual participó México con varios centros, es el registro RECORDAF, que es básicamente el registro de fibrilación auricular de reciente diagnóstico y ver la evolución en vida real. Y en este caso, bueno, pues prácticamente está involucrado todo el mundo. Nosotros, como ya dije, también estuvimos ahí participando. No hay duda, la hipertensión es la enfermedad que más se asocia a la fibrilación auricular. Con mucha frecuencia nos piden interconsultas para hacer evaluaciones de tratamiento de pacientes que no se han controlado adecuadamente con este padecimiento. Y nosotros hacemos mucho énfasis en que debemos tratar, si es diabético, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, etcétera. En especial la hipertensión, porque sabemos que el estrés sobre la pared, tanto ventricular y secundariamente auricular, nos va a generar este tipo de arritmia. De tal manera que el tratamiento óptimo de esto, y en especial hemos visto ahora que los antihipertensivos de tipo ARA2 podrían ser especialmente benéficos para el tratamiento porque tienen quizá algún efecto antiarrítmico, pero bueno, esto será motivo de otra plática a futura quizá. La dislipidemia también, al asociarse a la cardiopatía isquémica, es la segunda enfermedad que más se asocia actualmente a la fibrilación auricular. Recuerden que este es un registro internacional. La insuficiencia cardíaca, ya sea que la produzca o que la agrave, también se asocia de forma importante. La enfermedad arterial coronaria y la diabetes mellitus son las enfermedades que más vemos relacionadas a fibrilación auricular. En el mundo, a pesar de lo que nos dijo AFIRM, que parecía ser que era lo mismo controlar la frecuencia que controlar el ritmo, en el mundo parece ser que a pesar de esto, seguimos pensando que regresar al paciente a ritmo sinusal es lo mejor, de tal manera que casi un 55% de médicos optan para que sus pacientes regresen a ritmo sinusal. Esto es en el mundo, como ya dijimos. ¿Pero qué sucede en México? Bueno, en México en realidad hasta antes del registro mexicano de fibrilación auricular REMEFA no teníamos datos fiables. En este caso se calculaba para 2007 que había por ahí de 850,000 personas afectadas. Yo creo que este es un dato bastante conservador. Yo creo que para estas fechas andamos por arriba del 1,000,000 de afectados. Pero bueno, también depende mucho de qué tomemos como definición de fibrilación auricular. Si tomamos eventos de menos de 30 segundos, pues bueno, la cifra podría ser por arriba de 2 millones. Si tomamos como diagnóstico fibrilación auricular por arriba de 30 segundos, quizá el dato sea correcto. Si tomamos fibrilación auricular por arriba de 1 hora, quizá el dato sea un poquito más bajo. Pero bueno, esto nos habla de que ¿a qué le estamos llamando fibrilación auricular? Y los registros y los estudios que hemos analizado, todos tienen diferentes definiciones de lo que para ellos es fibrilación auricular y de ahí algunas de las diferencias que podemos encontrar en estos. Pero bueno, ¿qué encontramos en el REMEFA? Por lo menos en la visita basal, aquí es importante aclararles que el registro está en curso, prácticamente ya está cerrando, pero tenemos análisis solamente de la visita 0, es decir, cuando nosotros incluimos al paciente. En este caso, seguimos viendo la misma tendencia que vimos en el registro internacional. La hipertensión, la dislipidemia, la insuficiencia cardíaca, en el orden que los vimos, se asocian con la fibrilación auricular. No somos diferentes aparentemente en ese sentido. Pero nuestra elección como médicos, por lo menos del médico que lo vio antes que nosotros lo captáramos en el registro, pues se iba muy orientado a lo que nos dice la FIRM. Como que es igual control del ritmo que control de frecuencia, pero parecería ser que es mejor el control de la frecuencia. Y parece que nuestra población médica sí ha impactado este tipo de comentarios porque casi el 60% de los médicos optaron por un control de frecuencia más que por un control del ritmo. Cuando nosotros comentamos de forma en cortito con los médicos, dicen, no, pues es que la FIRM dijo que no había diferencias y que era hasta mejor el control de la frecuencia. Pero ya vimos que hay algunos datos que ahí tenemos que analizar con más cuidado. La FIRM dijo estrategia de, no dijo lograr el ritmo sinusal. Es decir, en los estudios, no en todos ellos al que se le dejó
para control del ritmo realmente se logró. En muchos se fracasó. En el AFIRM, por ejemplo, el 40% de los que se mandaron a control del ritmo fracasó el control del ritmo. Es decir, solo el 60% mantuvieron ritmo sinusal y el 40% de ese grupo estaba en fibrilación auricular. Hay que tener mucho cuidado entonces con el análisis, pero bueno, seguimos. Los antiarrítmicos reducen la mortalidad en FA, pues no, pareciera ser que no. El control del ritmo, perdón, aquí mortalidad en FA, sí. Aquí está fuera de lugar, vamos a brincar porque está fuera de... no es cierto, este es del estudio mexicano. En este caso, el control del ritmo... no, sí está fuera de lugar porque este es de un estudio. En este caso, la fibrilación auricular se trató con diversos fármacos. Aquí llama la atención que en México, siendo los antiarrítmicos clase 1 los fármacos de primera elección para el tratamiento de fibrilación auricular en cuanto al control del ritmo, están por debajo de los antiarrítmicos de clase 3. Vemos los clase 1C, que en el control del ritmo es el naranja, y están muy por debajo de los antiarrítmicos clase 3, que es la amiodarona básicamente. Aquí, bueno, pues nos agrada mucho este asunto, pero también nos preocupa, porque recordemos que la amiodarona en especial tiene un gran porcentaje de efectos adversos, sobre todo extracardíacos, problemas tiroideos. Se menciona problemas de pulmón como muy importantes. En México, por lo menos, yo llevo 10 años de electrofisiólogo en Centro Médico Nacional Siglo XXI y no he visto una fibrosis pulmonar, pero en el medio anglosajón se menciona hasta un 18% de asociación a fibrosis pulmonar. Lo que sí vemos es fotosensibilidad, depósitos corneales o retinianos que nos obligan muy frecuentemente a retirar el fármaco, incluso problemas hepáticos que pueden tornarse un problema grave para el paciente. Siendo estos los de primera elección, vemos que en México pues tenemos que tener cuidado en revisar las guías, porque aquí estamos bastante al revés en ese aspecto. Y por el otro lado, los glucósidos cardíacos, que siendo un fármaco que tiene solamente su nicho en fibrilación auricular y en el contexto de insuficiencia cardíaca, vemos que en el control de la frecuencia alcanzan casi un 70%. Deberían estar muy por debajo de los beta bloqueadores y vemos que prácticamente los beta bloqueadores ni aparecen por acá. Los bloqueadores de los canales de calcio sí, los beta bloqueadores están aquí, pero discretamente por abajo estos deberían ser el número 1, los calcio antagonistas el número 2 y muy por debajo deberían estar los glucósidos cardíacos. Es importante entonces analizar qué es lo que estamos haciendo como médicos punta de lanza. Nosotros influimos en lo que va a suceder después en el control. Si nosotros le dejamos amiodarona ya para el control, cuando lo sacamos de la etapa crítica, pues seguramente en la siguiente fase de hospitalización le seguirán amiodarona. Entonces habrá que analizar con mucho cuidado si realmente es el mejor fármaco a iniciar, siendo que si es el que mejor controla, pero vamos a ver más adelante que eso no necesariamente es lo más importante. Los objetivos del tratamiento en general los podemos dividir en 3 grandes grupos. Vamos a analizar el primero, que es el tratamiento de enfermedades y condiciones relacionadas. Esto lo conocen ustedes muy bien. Si tiene hipertiroidismo hay que tratarlo, si hay algún desequilibrio ácido-base, hipertensión arterial, algunas otras enfermedades, habrá que darles el tratamiento dirigido a esas alteraciones. El segundo aspecto sería el tratamiento específico de la fibrilación auricular y aquí podríamos ver varias estrategias. Lo que es el tratamiento farmacológico, es decir, los antiarrítmicos, que en este caso podríamos decir que abarca el 98% de las opciones terapéuticas y que podríamos dividirlo en las estrategias de control de frecuencia que hemos venido hablando, control de ritmo, más adelante especificaremos a qué nos referimos con cada una de ellas. El tratamiento invasivo, que por mucho será muy pequeño, y estamos hablando de la ablación terapéutica dirigida al aislamiento de venas pulmonares o a la ablación paliativa, que es el quemar el nodo AB y poner un dependiente de un marcapaso. En este caso también se incluye la cirugía de Mainz, que desafortunadamente ha ido reduciéndose más de lo que debería de ser. Muchos procedimientos quirúrgicos deberían estar asociados a la cirugía de Mainz. Por ejemplo, una corrección de una cardiopatía congénita compleja debería ya preverse que el paciente va a caer seguramente en fibrilación auricular y que debería hacerse en ese procedimiento quirúrgico la cirugía de Mainz. Quizá la cirugía específicamente para el tratamiento sin otra causa quirúrgica no tendría mucha razón de ser, pero sí asociada a otros procedimientos quirúrgicos. El uso de marcapasos, que ahorita no vamos a tratar, que están todavía en desarrollo,
Y algunas otras, como es la cardioversión eléctrica, que tampoco vamos a tocar a menos de que ustedes quieran alguna cosa, y los medicamentos concomitantes como el uso de estatinas, el uso de ARA2, que también se ha demostrado tener algún efecto antiarrítmico directo. Y por último, pero quizá no menos importante y quizá sea por donde casi siempre debemos empezar, la evaluación y tratamiento del riesgo tromboembólico. Y aquí podemos atacarlo a través de antiagregantes plaquetarios, sobre todo cuando el riesgo es bajo a intermedio. Esto es a juicio, en el caso de riesgo intermedio, es a juicio del médico. Con anticoagulantes orales, en el caso de riesgo intermedio a alto, en especial, bueno, aquí los cumarínicos, hay algunos anticoagulantes orales actuales que todavía no están aceptados en el tratamiento y que todavía deberemos de analizar cuál es su verdadera utilidad en el tratamiento. Y el uso de anticoagulantes parenterales, sobre todo en el manejo agudo, como son las heparinas, tanto convencionales como de bajo peso molecular. En el caso del tratamiento antiarrítmico, ¿qué hay en este asunto? Ya dijimos que las dos grandes estrategias son el control de la frecuencia. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? A la regulación de la respuesta ventricular en reposo y en ejercicio, que depende obviamente de la edad, pero que en adultos por arriba de 18 años de edad debería ser de 60 a 80 latidos por minuto en reposo y tener no más de 115 latidos por minuto durante un ejercicio moderado. Cuidado con la frecuencia inferior porque hay pacientes que están sobretratados y si no logran superar los 90 latidos por minuto, el tratamiento no es adecuado y deberemos ajustarlo, deberemos considerar otras opciones terapéuticas. El control de síntomas es el objetivo número 1 de esta estrategia. No vamos a regresar al paciente a su ritmo normal, simplemente vamos a tratar de que no tenga tanta fatiga, de que pueda hacer su vida lo más normal posible sin sentir las palpitaciones, disnea y todas las consecuencias de la fibrilación auricular. Sin embargo, bueno, no vamos a evitar las complicaciones como las embolígenas y otras cosas, eso lo tendríamos que hacer con el control de riesgo tromboembólico. En el AFIRM básicamente decía que el control de la frecuencia y del ritmo seguían una similar conducta en cuanto a la sobrevida, ¿no? Los pacientes inicialmente todos vivos iban muriendo, pero parecía que se iban despegando las dos curvas y parecía ser que hubo una mejor sobrevida en aquellos pacientes que tenían control de la frecuencia. Ojo, no hubo diferencia significativa desde el punto de vista estadístico, pero obviamente sí llama la atención que si decimos que el ritmo sinusal es la mejor opción para el paciente, se muera más que el paciente que solamente se le controló el ritmo. En cuanto al análisis de eventos cerebrovasculares, básicamente se comportaban exactamente igual cuando la estrategia era control de la frecuencia y control del ritmo. Las curvas son prácticamente idénticas, no hubo ninguna diferencia significativa, pero esto llama la atención. Uno pensaría, si yo le estoy dando la opción al paciente a regresar a ritmo normal, debería asociarse a una reducción de eventos embólicos. Sin embargo, es importante recordar que la fibrilación auricular no tiene que estar permanentemente ahí para que pueda generar un fenómeno embolígeno. Recordemos que puede haber eventos de 10 minutos que puedan generar un evento catastrófico para el paciente. De tal manera que esta es quizá la respuesta de por qué no hubo diferencia en este asunto. Y obviamente esta estrategia de control de la frecuencia se relaciona o se ve opacada por efectos secundarios importantes como son la hipotensión, sobre todo relacionada a los beta bloqueadores y calcio antagonistas, que son la piedra angular de esta estrategia. El bloqueo cardíaco, sobre todo cuando el paciente ya tiene enfermedad degenerativa y se le tiene que dar dosis altas de beta bloqueadores y calcio antagonistas, incluso a veces hasta digital asociado. La intolerancia al ejercicio o insuficiencia cardíaca, tanto por los calcioantagonistas como por los betabloqueadores, el asma, sobre todo relacionado a los betabloqueadores, y la presencia de proarritmia. Recordemos que la digoxina es el fármaco cardiológico que mayor asociación a intoxicación medicamentosa tenemos. De tal manera que la digoxina siempre habrá que tener cuidado y habrá que ver los factores potenciales que nos pueden dar esa intoxicación potencial. La afectación de la calidad de vida y el riesgo de embolismo son quizá la máxima desventaja que tenemos cuando elegimos el control de la frecuencia únicamente en nuestro paciente. ¿A qué nos referimos con el control del ritmo? Pues bueno, el objetivo obviamente es restablecer y mantener el ritmo normal del corazón, que es el ritmo sinusal, y que
se realiza esta estrategia mediante la utilización de fármacos antiarrítmicos formales. ¿A qué le llamamos a esto? A aquellos que pertenecen a la clase 1 o a la clase 3 de Vaughan-Williams, de la clasificación de antiarrítmicos. De tal manera que, bueno, aquí es identificación y tratamiento de todas las posibles causas de FA también van incluidas. Si el paciente tiene, por ejemplo, hipertensión descontrolada, pues habrá que controlarlo, porque si no, no lo vamos a mantener en ritmo sinusal jamás. Si tiene una estenosis mitral, con frecuencia nos llegan pacientes vistos muchas veces por 1000 médicos y no vieron que tenía una estenosis mitral crítica. Jamás se le va a quitar la fibrilación auricular, aunque salga, entre y salga de ella. Habrá que quitar el componente hemodinámico para que realmente logremos el objetivo, que es regresarlo a ritmo sinusal, en este caso de esta estrategia. ¿Qué hay con respecto a estas estrategias? Ya habíamos visto que la FIRM decía que el control de la frecuencia era relativamente mejor que el control del ritmo. En el caso de la mortalidad, vemos que en azul tenemos la mortalidad con control del ritmo, vemos que es un poco más alta que la mortalidad con control de la frecuencia. En otros estudios similares, también grandes registros, como el RACE, aquí es el único que quizá anda más o menos en la misma, en el PIAF más o menos igual, en el STAF, pero en el Hot Café igual se repite el hecho de que la mortalidad parece ser mayor. Cuando hacemos un metaanálisis de todos estos registros, pareciera ser que el control de la frecuencia sería mejor que el control del ritmo. Cuando analizamos la frecuencia de evento vascular cerebral, más o menos sucede lo mismo, un poquito mayor sin ser significativamente diferente en el AFIRM, en el RACE es francamente mayor, y aquí cuando analizamos el estudio, el registro de RACE, básicamente encontramos que los pacientes que habían regresado a ritmo sinusal tempranamente se les quitó el tratamiento del riesgo tromboembólico, es decir, si estaban anticoagulados, se les quitaba el anticoagulante. Y bueno, vemos cómo se dispara casi exponencialmente los eventos vasculares cerebrales. En el caso del PIAF, bueno, prácticamente es nulo en el control de la frecuencia con un gran porcentaje en el control del ritmo, de tal manera que todo indica, según estos registros, que parecería ser mejor el control de la frecuencia, cosa que pues obviamente no nos checa, ¿verdad? Una de las tantas explicaciones que hay que analizar es lo que ya les había comentado. Solamente el 60% de los que se incluyeron a control del ritmo en el AFIRM estaban realmente en ritmo sinusal, es decir, casi el 40% no lograron, es decir, fallaron en esta estrategia. En cambio, los que estaban en control de frecuencia, casi 35% estaban en ritmo sinusal. Cuando decíamos que no valía la pena recuperar el ritmo sinusal, casi 35% recuperaron por sí solos el ritmo normal. De tal manera que esto se repite en los otros estudios y esto obviamente crea un sesgo de nuestros estudios. Entonces, esto quiere decir que muy probablemente necesitamos nuevas estrategias de tratamiento, quizá nuevos fármacos para el tratamiento, pero cuando nos ponemos a analizar el PLM, ¿no? A ver qué nuevo fármaco hay para arritmias, encontramos que desde hace 20 años no tenemos un nuevo fármaco para el tratamiento de arritmias. Tenemos antihipertensivos, tenemos para dislipidemias, tenemos para casi todas las otras enfermedades, pero antiarrítmicos al contrario, si analizamos los que teníamos hace 20 años, son menos que los que tenemos actualmente. Vamos a ver por qué. Básicamente, pobre eficacia, no todos. Muchos de ellos, por ejemplo, voy a hablar en algún momento de la quinidina, eran altamente eficaces y quizá la quinidina combinada con la digoxina era una de las combinaciones que más eficaz era para la conversión a ritmo sinusal. ¿Por qué entonces ya no tenemos quinidina? Lo veremos más adelante. El elevado índice de efectos indeseables, ahí sí, en el mismo caso de la quinidina, bueno, pues los que tengan más de 20 años de experiencia seguramente la han usado, los que tengan menos de eso seguramente ni la conocieron jamás, pues daba mucho problema gastrointestinal, intoxicación, incluso cardiovascular con proarritmia muy importante que podía generar incluso la muerte de nuestro paciente. Hay una pobre tasa de mantenimiento, no en todos ellos, pero sí en la gran mayoría, es decir, convertían a ritmo normal a nuestro paciente, pero después es como llegar a la fama, ¿no? Una cosa es llegar a la fama y otra es mantenerse. Más o menos así los antiarrítmicos. Lograban el ritmo sinusal, pero mantener el ritmo sinusal no era tan fácil para los antiarrítmicos que tenemos hasta la actualidad. El esquema de tratamiento que propone la sociedad americana, las dos sociedades americanas de cardiología grandes y la europea, básicamente es este.
Y los divide de acuerdo a qué espectro de problemas tenga el paciente. Básicamente los que no tienen ningún problema o tienen mínima cardiopatía, los hipertensos, los enfermos con enfermedad coronaria y los que tienen insuficiencia cardíaca. En el primer caso, sin casi cardiopatía, básicamente son antiarrítmicos clase 1, proponen la propafenona y flecainida como los más eficaces y seguros, y el sotalol como una segunda línea de manejo. Y como una tercera línea de manejo, en el mismo nivel de indicación, sería la amiodarona y la ablación transcatéter. Vemos aquí la dofetilide, que en México no ha habido jamás, de tal manera que ni la menciono. La hipertensión arterial habrá que analizar si tiene hipertrofia ventricular izquierda importante. Si no existe la hipertrofia, básicamente los mismos tratamientos que ya mencionamos se aplican. En el caso de que sí exista, únicamente podremos usar amiodarona o bien optar como una segunda línea de tratamiento a la ablación transcatéter. En el caso de la enfermedad coronaria, la dofetilide, que jamás ha existido en México, y el sotalol serían las opciones. Y como segunda línea de manejo, la amiodarona o la ablación transcatéter. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca tendríamos a la amiodarona y a la dofetilide, lo mismo comento, la dofetilide nunca ha estado, nos quedaríamos con la amiodarona y como segunda línea de manejo a la ablación transcatéter. Como verán, es muy fácil ser electrofisiólogo, con que se sepan 3 medicamentos, 4 a lo más, ya estamos hechos en este negocio. De tal manera que si además quitamos los que no tenemos, pues estamos mucho más fácil todo. Solamente tenemos propafenona, sotalol, amiodarona, y de ahí no nos podemos mover. De tal manera que está un poco complicado. Afortunadamente ya tenemos disponible a partir de este mes en México un nuevo medicamento. Obviamente, como es de nueva inclusión, es lo único que ha salido en 20 años, todavía no tiene un lugar en las guías internacionales ni nacionales. Hemos querido ya incluirlo porque los estudios, como veremos más adelante, dan el sustento suficiente para poder proponer. En este caso, la propuesta mía es que la dronedarona va a quedar muy a la mano, muy a la par, perdón, de los antiarrítmicos clase 1C, de tal manera que se van a convertir muy probablemente en la primera línea de manejo. No creo que de inmediato, porque por ahí hay varias cuestiones que todavía no hemos resuelto en cuanto a información. Yo creo que los estudios fase 4, es decir, los post-marketing, serán los que nos resuelvan esas pequeñas dudas que tenemos. Básicamente las dudas empiezan en insuficiencia cardíaca, en el cual en algún estudio salió pues bastante mal el medicamento, pero básicamente ahí se aplicó en clase funcional 3 y 4, que es un grupo especial de insuficiencia cardíaca, es decir, los más graves, los prácticamente terminales. De tal manera que quizás no fue el mejor grupo en el cual aplicar el medicamento, pero más adelante lo analizaremos. En enfermedad coronaria veremos por ahí un estudio post-hoc que nos dice que potencialmente podría ser de alto beneficio para este grupo, igual que en hipertensos cuando no existe hipertrofia ventricular izquierda. Yo creo que podría ser de algún beneficio cuando la hay, pero habrá que resolver estas dudas más adelante. Esto no lo podríamos decir en este momento. ¿Por qué hablamos de dronedarona? Pues porque hasta hace unos semanas todavía era de los medicamentos que estaban en desarrollo. Actualmente ya, insisto, ya está en uso comercial, todo el mundo lo podemos prescribir, todavía no está en todas las farmacias, habrá que empezarlo a prescribir para que la farmacia lo compre, ¿verdad? Pero junto con el Bernacalán y el Asimilide eran quizá los que más cercanos estaban al uso clínico nuestro. Por eso hemos venido analizándolo tan directamente y afortunadamente este ya está, como les he venido comentando, en el uso nuestro. Bueno, ¿cuál es la evidencia hasta el año antepasado de los antiarrítmicos? Bueno, las evidencias, hay un estudio llamado CAST en el cual se usó antiarrítmicos clase 1 para profilaxis de arritmias ventriculares en el contexto del infarto agudo del miocardio. Y aquí tenemos la gráfica de ese estudio en el cual vemos la sobrevida, inicialmente todos vivos, y cómo el placebo parece ser conservar más la vida de los pacientes que el tratamiento activo con ekainide y flecainide. Este estudio fue crucial, porque a partir de este nos dimos cuenta que los antiarrítmicos, siendo que el flecainide y ekainide eran altamente eficaces para evitar la arritmia, cuando le daba arritmia al paciente se moría más. Aquí el mensaje que les quisiera dejar es que el reducir la carga ritmogénica de un paciente no quiere decir que esté mejor. Eso ya, como que siempre decimos, bueno, si tenía 50 extrasístoles y ahora solo tiene una, el paciente está mejor. ¿No? El CAST nos enseñó que esto no necesariamente es cierto, que podemos tener menos extrasístoles, pero que cuando venga una extrasístole en un periodo vulnerable, el paciente se puede morir por fibrilación ventricular.
Y así sucedió en este estudio. En el contexto de la cardiopatía isquémica, ahora sabemos que los antiarrítmicos clase 1 son de lo peor que tenemos. A pesar de que sí le quitan la arritmia al paciente, empeoran la mortalidad. Y vamos a ver cómo esto se repite en diversos modelos. En este caso es el cardiopatía isquémico con infarto reciente. Pero bueno, no hay una evidencia de que el control del ritmo mejore los desenlaces cardiovasculares. Y aquí lo vemos claramente. Controlábamos el ritmo, pero aumentó la mortalidad. El principal objetivo del tratamiento en el caso específico de la fibrilación auricular es la supresión de síntomas, pero quizá esto lo tengamos que cambiar por otros mejores enfoques, porque, bueno, que el paciente no tenga síntomas pero se muera mañana, quizá no sea lo que más le convenga ni al médico ni al paciente sobre todo, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ir analizando. Algún ejemplo, ya había hablado yo de la quinidina, este es de la quinidina, déjenme ver, no, perdón, este es un análisis de todos los antiarrítmicos en general, en este caso los clase 1, los clase 1A, clase 1 en general, clase 1A por subgrupos, 1A, 1B, 1C y clase 3, que son los más utilizados como antiarrítmicos formales para fibrilación auricular. Vemos que de alguna manera todos son eficaces para el control, quizá los que menos tienen pues eficacia serán los clase 1B, que no nos interesa es la gilocaína y todo esto, que no nos interesa para esto, pero prácticamente todo lo que históricamente hemos usado sirve. Que los antiarrítmicos clase 3 son más o menos buenos, los clase 1C, vean, quizás son los mejores. Y la quinidina, cuando la comparamos, que sería clase 1A, cuando la combinamos con digoxina, era todavía mejor que cualquiera de estos. Pero esto no es lo que nos debe regir para elegir un antiarrítmico, porque ya dijimos que no necesariamente lo va a mantener en ritmo sinusal y que a veces incluso puede incrementar la mortalidad de nuestros pacientes. En el caso ahora sí de la quinidina, vemos todos los estudios con quinidina decían que la quinidina era altamente eficaz para revertir a ritmo sinusal a nuestro paciente. Un buen antiarrítmico. Pero ¿qué sucede cuando analizamos otro punto de vista? La mortalidad. Todos y cada uno de los estudios de quinidina aumentaron mortalidad. Y ahí tenemos la respuesta de por qué hoy día la quinidina no está en el mercado de antiarrítmicos, porque mata más a nuestros pacientes a pesar de que le quita la arritmia. Esto es un mensaje muy importante, no siempre quiere decir reducción de carga ritmogénica, mejor desempeño o mejor evolución clínica de nuestro paciente. La amiodarona quizá es uno de los fármacos únicos en este aspecto, porque es el único que se ha despegado de los demás y de alguna manera ha mejorado la sobrevida cuando analizamos la sobrevida arrítmica, pero no ha podido demostrar, cuando vemos la mortalidad general, prácticamente se mantiene tablas, con muy discreta mejoría, pero realmente sin ninguna significancia estadística. Cuando nosotros vemos la mortalidad arrítmica, sí hay alguna diferencia estadística de alguna mejora, pero que se ve opacada por los efectos extracardíacos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, etcétera, 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 que hemos venido diciendo. De tal manera que al final, si el padecimiento no era grave, no era un buen antiarrítmico. La amiodarona, yo siempre he dicho que es como un cañonazo. Si yo tengo una cucaracha y quiero resolverlo con un cañonazo, pues haré más daño que beneficio al problema, ¿verdad? Yo a lo mejor agarro un matamoscas o un DDT y con eso mato a la cucaracha. En este caso la amiodarona es muy buena, pero a veces es demasiado para lo que estamos tratando. En este sentido, por eso se tomó a la amiodarona como base, siendo el mejor antiarrítmico que teníamos hasta este momento, con algunos problemas, sobre todo por la toxicidad extracardíaca. Pues bueno, se toma a la amiodarona como base para desarrollar la molécula que tenemos ahora, que es la dronedarona. Este es un análogo estructural, vemos que tiene más o menos la misma base estructural de anillos pirrólicos, en la cual se le adiciona un radical metilsulfona que lo hace más hidrosoluble. Recordemos que la amiodarona tiene un carácter francamente liposoluble, lo que hace que tenga una farmacocinética y farmacodinamia muy lenta. Para iniciar el efecto máximo por vía oral tenemos que esperar por lo menos un mes, a veces incluso más de un mes. Por eso necesitamos las dosis de carga intravenosa para tener el efecto rápido en el caso de las urgencias, que es su área de influencia, pues si no la damos por vía intravenosa estamos perdiendo el tiempo con amiodarona. En este caso, bueno, esta característica de adicionarle este radical lo hace hidrofílico, de tal manera que el efecto máximo a más tardar lo tenemos en 4 días, que es muchísimo mejor que lo que podríamos conseguir con amiodarona.
Además, se le eliminan los radicales de yodo. Recordemos que el hipotiroidismo, hipertiroidismo dependen de los radicales de yodo para producir ese efecto tóxico. La fotosensibilidad también va en relación directa a esos radicales que la molécula se deposita en piel. Sabemos todos que el yodo es altamente reactivo a la luz ultravioleta y obviamente da la fotosensibilidad. Los depósitos a nivel pulmonar también dan la posibilidad de fibrosis pulmonar. Es decir, la gran mayoría de los efectos adversos graves de la miodarona están relacionados directamente al yodo. En este caso, a la molécula que se desarrolla, dronedarona, se le quitan estos radicales y prácticamente se asegura la eliminación de esos efectos adversos. Además, se le hacen algunos otros cambios estructurales menores a nivel de las cadenas de carbono para conservar la estructura general y las características electrofisiológicas de la molécula. Pero bueno, tendremos que analizar los estudios que sustentan esta molécula y tendremos que entonces también analizar la historia de los estudios clínicos de fibrilación auricular. En este sentido, los estudios tradicionales o los estudios iniciales básicamente se enfocaban a un análisis del tiempo de inicio de la droga a la recurrencia de fibrilación auricular, es decir, un enfoque totalmente basado en desenlaces electrocardiográficos. ¿Pero qué le importaba al paciente de que yo le dijera que está en ritmo sinusal? ¿A qué bien está? Está usted muy bien porque está en ritmo sinusal. Si una semana antes había tenido una embolia cerebral o si una semana antes había estado hospitalizado por fibrilación auricular. Pues no importaba que yo le dijera que estaba muy bien porque estaba en ritmo sinusal en el momento que yo lo estaba evaluando. Ese desenlace, por lo tanto, pues era un poco cuestionable. Después tenemos los estudios de frecuencia versus ritmo, ya cuando hay un enfoque de mortalidad y de morbilidad. Aquí los desenlaces son con base en objetivos cardiovasculares, pero seguíamos evaluándolos con base en el electro. Hacerle un Holter, ver cómo estaba, bueno, ¿aumentó la mortalidad? Sí. ¿Tenía FA? Sí, con un Holter. Ah, bueno, pues entonces este era peor que el otro. Pero aquí tampoco estábamos evaluando porque de repente en el Holter decía que estaba muy bien y el desenlace estaba mal. ¿Qué estaba ocurriendo? Quiere decir que había seguramente eventos de fibrilación auricular que no estábamos registrando y que dependía si era un monitoreo Holter, si era un dispositivo implantable, qué tan efectiva iba a ser nuestro diagnóstico de fibrilación auricular. Ya habíamos visto que el diagnóstico de a qué le llamamos fibrilación auricular es parte del problema de los estudios en general. Y por último, ya estamos en la última etapa en la cual los estudios de modelo de enfermedad se basan en analizar los desenlaces como puntos finales primarios. Y en este caso, básicamente son estos: mortalidad, hospitalización, eventos vasculares cerebrales, los que estamos analizando como parte radical de la evaluación de la fibrilación auricular. En el caso de la primera fase, el control del ritmo, control de la frecuencia, eran los desenlaces más importantes para, bueno, dependía del control del ritmo, los desenlaces era el tiempo a la primera recurrencia, el número de recurrencias, si identificábamos o no eventos sintomáticos por el electro, etcétera. En el caso del control de la frecuencia, pues básicamente era si manteníamos en el rango adecuado la frecuencia ventricular media, y esto evaluado por un electro, por un Holter o por un estudio electrofisiológico o por dispositivos implantables. Dependía de cuál de estos eligiéramos, que también iba a estar correlacionando con lo que teníamos de desenlaces. También habrá que considerar que, bueno, cuando nosotros decíamos que la fibrilación auricular era cualquier evento registrado, bueno, pues entonces podría ser que nada más era horas hasta el primer evento registrado. Pero cuando nosotros definíamos fibrilación auricular a más de una hora, pues quizá entonces el primer evento mayor de una hora, pues podría ser días después. Si nosotros definíamos que era un evento de fibrilación auricular más de un día, pero sintomático, entonces esto podría tardar más tiempo. Es decir, la definición de defibrilación auricular dependía cuándo la dábamos como positivo ese primer evento adverso. Y entonces ahí los análisis de los estudios, pues obviamente se veían muy confundidos, ¿no? Había muchos elementos de confusión. Pero bueno, entonces ahora hay que redefinir los objetivos terapéuticos de fibrilación auricular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en principio hay que prevenir los eventos tromboembólicos. La prevención es muy importante. La reducción de la carga de fibrilación auricular, por supuesto que es importante, pero ya vimos que no es el punto de mayor peso. Los demás pesos están en este lado. La reducción de la mortalidad y de la morbilidad, pues eso es lo que más le interesa a nuestro cliente, a nuestro paciente.
que no se muera y que no se enferme. Eso es lo que realmente quiere el paciente. Y obviamente al final la mortalidad es lo que más nos interesa a todos como punto más duro de análisis de cualquier estudio clínico. En este caso, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? A corto plazo, a base del control de síntomas, pero a largo plazo, básicamente tendremos que tener el control de los desenlaces, de la mortalidad, del evento vascular cerebral, de la morbilidad en general. En el caso de la dronedarona, hay una cantidad muy importante de estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, que avalan y soportan el uso de dronedarona en fibrilación auricular. Vamos a analizar algunos de los más importantes, sobre todo, en principio, la eficacia, es decir, que realmente reduzca la fibrilación auricular, porque ya, aunque no es lo más importante, por supuesto que un antiarrítmico tiene que hacer ese trabajo. No es el más importante, pero lo tiene que realizar. Los estudios Eurydice y Adonis demuestran una reducción del 25% del riesgo relativo de recaer en fibrilación auricular. Es decir, retrasan el primer evento de recurrencia de fibrilación auricular. Esto ya lo habíamos visto con otros fármacos, no es nuevo. Lo hace propafenona, lo hace flecainida, lo hace quinidina en su momento, pero de alguna manera es bastante más eficaz que la gran mayoría del promedio de los otros fármacos, quizá muy parecido y en algún momento hasta superior que amiodarona, que vimos que es el medicamento de mayor impacto para fibrilación auricular hasta este momento. En cuanto el estudio ERATO, por otro lado, también nos demuestra que en estudios de Holter realizados en reposo hay una reducción de 11.7 latidos por minuto. Esto a lo mejor para ustedes no pudiera ser 11 latidos, no es demasiado, casi 12. Es más o menos la reducción que obtenemos con beta bloqueadores, con calcio antagonistas, es decir, es una reducción clínicamente significativa. ¿Esto qué quiere decir aparte? Que la dronedarona no solo nos sirve para el control del ritmo, también nos puede servir para el control de la frecuencia. De alguna manera está unificando las dos grandes estrategias. Anteriormente teníamos que los antiarrítmicos clase 1, sobre todo los 1C y los 3, eran para el control del ritmo. Y por el otro lado teníamos a los beta bloqueadores y calcio antagonistas para el control de la frecuencia. En este momento tenemos ya la posibilidad de un fármaco que está unificando las dos grandes estrategias en una sola molécula. Y vemos aquí la reducción pues, significativa de casi 12 latidos en reposo. ¿Pero qué sucede en ejercicio? Bueno, pues la gran mayoría de antiarrítmicos en ejercicio fallan. Los antiarrítmicos clase 3 puros, ese es el gran defecto que tienen, que cuando estamos evaluando al paciente en ejercicio, pierden su calidad de control de ritmo. Perdón, control de la frecuencia, no bajan tanto. En cambio, la dronedarona vemos que incluso la reducción de la frecuencia es mayor que en reposo. Esto es una ventaja adicional porque es cuando más nos interesa que el paciente no se desboque y vaya hasta 180, 190 latidos por minuto y pueda caer en un episodio de insuficiencia cardíaca incluso. De tal manera que aquí la reducción es de 25.6 latidos por minuto, es bastante más importante que en reposo incluso. Este análisis post-hoc de dronedarona redujo el 27% la hospitalización por cualquier causa de hospitalización y muerte, perdón. Esto es muy importante porque ya vimos que a excepción de la amiodarona, que de alguna manera la mortalidad general la mantuvo con una muy discreta reducción, todos los demás aumentaban la mortalidad. De tal manera que una reducción del riesgo relativo del 27%, pues por supuesto que es clínicamente muy significativo. Recordemos lo que ya habíamos puesto atrás, por ejemplo, quinidina, que cardiovertía eficazmente a nuestro paciente, pero todos los estudios de mortalidad incrementaban esta. Y cuando analizábamos la mortalidad arrítmica, bueno, pues esa se iba a niveles estratosféricos. El estudio Athena, siempre que lo menciono, y me gusta decirlo porque realmente así creo que es la joya de la corona del desarrollo de dronedarona. ¿Por qué? Es el estudio clínico controlado, doble ciego, más grande para un solo antiarrítmico. Tenemos estudios que utilizan más de un antiarrítmico, diversas formas de terapia, etcétera, no. Pero para un solo antiarrítmico es el estudio más grande que existe, que involucra a más de 4.600 pacientes en diversas partes del mundo. De tal manera que aquí, incluyendo, por supuesto, México también. Aquí el diseño, básicamente pacientes con fibrilación auricular, flóter auricular, con factores de riesgo adicionales. Esto es muy importante porque algunos estudios, pues, incluían pacientes con fibrilación auricular con bajo riesgo. No, pues con bajo riesgo, cualquier cosa que le den agua de clacote o lo que ustedes quieran, les va a ir bien.
El problema es cuando el paciente tiene riesgos adicionales, que es la gran mayoría de nuestros pacientes de la vida real, que es hipertenso, que es diabético, que se acaba de infartar, que tiene además una estenosis mitral. Esos son los pacientes que nos interesan evaluar, porque a los otros les va a ir bien con lo que ustedes les quieran dar. Y bueno, es doble ciego, se le da a un brazo 400 miligramos cada 12 horas, al otro un placebo, pero placebo no quiere decir que no les dé nada, les dan la terapia más aceptada. ¿Cuál es la terapia más aceptada hasta este momento? Según el AFIRM, RACE, PEAF, todos estos, la terapia de control de frecuencia, es decir, uso de beta bloqueadores, calcio antagonistas, digital y antiplaquetarios o anticoagulantes según sea necesario para el paciente. En los dos casos se da lo mismo. En el brazo de dronedarona es la única adición que se hace. En el brazo de placebo se da obviamente un medicamento inactivo. Y el parámetro primario es un combinado de la hospitalización cardiovascular o muerte general por cualquier causa. Y los parámetros o puntos finales secundarios, la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones cardiovasculares. También se analizaron el EBC, la muerte arrítmica y otros factores que vamos a ver más adelante. Los criterios de inclusión, básicamente pacientes con fibrilación auricular de más de 75 años. Inicialmente se admitían pacientes de menos de 70 años, pero como se vio que había una baja frecuencia de eventos adversos, se dijo, no, vamos a ser más estrictos. Vamos a incluir a pacientes de mayor riesgo y por eso después se bloqueó a más de 75 años para que hubiera un mayor riesgo. Con los criterios de exclusión que tuvieran ya FA intratable, es decir, permanente, que no había forma de regresarlos a ritmo sinusal, la situación hemodinámica comprometida del paciente en clase funcional 4, la bradicardia menor de 50 latidos por minuto o con un bloqueo de primer grado mayor de 0.28 de PR, el síndrome del seno enfermo y algunas otras que ya no vamos a analizar por obvio de tiempo. Pero bueno, el análisis de los grupos básicamente no refleja ninguna diferencia estadística, ni en edad, ni en género. Básicamente eran grupos homogéneos los que se estuvieron analizando. Y bueno, lo que ya veíamos en Athena, la reducción del riesgo relativo de la hospitalización cardiovascular o muerte, es decir, del punto final primario. Esto no lo habíamos podido lograr con ningún antiarrítmico. Es el primer estudio clínico que logra demostrar la reducción de muerte por cualquier causa o hospitalización cardiovascular y lo hizo en un porcentaje estadísticamente y clínicamente significativo, 24% de reducción en este caso. Recordemos lo que decía el AFIRM, cuando analizamos este mismo punto, la hospitalización y muerte, vemos arriba la mortalidad, sobreviven más los que les daban control de la frecuencia a los que les daban un antiarrítmico formal. Es decir, los antiarrítmicos ahí no lograron nunca lo que se está logrando en el estudio de Athena. En cuanto a los desenlaces secundarios, en este caso la mortalidad general, se logró observar una reducción del 16% de la mortalidad por cualquier causa, incluso porque lo atropellaran, lo que sea, 16%. Recordemos el AFIRM, la mortalidad nunca se vio reducida en pacientes con fibrilación auricular y control del ritmo. Cuando solamente era control de la frecuencia, les iba mejor. Era menor tasa de mortalidad que cuando era control del ritmo. Y bueno, en el caso de la muerte cardiovascular, aquí la reducción es todavía más importante. Y aquí yo no puse la de muerte arrítmica, que es todavía más alta. Pero bueno, la reducción aquí del riesgo relativo es del 29%. Aquí podemos analizar la muerte arrítmica la muerte arrítmica con una diferencia estadísticamente significativa, una reducción bastante importante, de 0.55 de la razón de riesgo, con una P significativa. Y aquí es importante analizar que también la muerte no arrítmica se ve disminuida, aunque no es significativa, pero vamos a analizar más adelante algunas curvas. Pero bueno, dronedarona reduce significativamente tanto la primera hospitalización cardiovascular como la recurrente relacionada a fibrilación auricular. Es decir, en casi todos los estudios se decía, bueno, a partir de este momento que esté en ritmo sinusal, lo voy a seguir con este medicamento hasta el momento en que caiga fibrilación auricular. Y ya en ese momento teníamos el análisis. Pero no sabemos qué pasa después de esa primera recurrencia. ¿Qué tal que el paciente se quedaba en FA o que el paciente tenía 50 recurrencias más adelante después de la primera? No era lo mismo a que el paciente, no sé, a lo mejor solo recurría
10 días después, pero solo tenía una recurrencia a 2 años. Entonces, no solo es importante la primera recurrencia, sino lo que sucede después de esa primera recurrencia. Y en los dos casos hay una reducción con dronedarona, tanto del tiempo a la primera recurrencia como de las recurrencias subsecuentes. Bueno, dronedarona disminuyó también significativamente la tasa de hospitalizaciones cardiovasculares no relacionadas a la fibrilación auricular. Esto es extraño. Si no habíamos podido reducir la hospitalización por causa cardiovascular, pues nunca se nos hubiera ocurrido que hubiera algún dato de reducción por otras causas. Vamos a ver más adelante algunas posibles explicaciones de esto. Pero bueno, en este caso las hospitalizaciones relacionadas a FA se redujeron en 37%. Vamos a analizar qué tipo de hospitalización. Bueno, por cualquier razón hubo una diferencia significativa. Cuando analizamos de la defibrilación auricular, pues por supuesto que hubo una diferencia, una reducción muy importante, pero aquí es a donde empiezan las sorpresas que no sabíamos, no conocíamos. Cuando analizamos el síndrome coronario agudo como causa de hospitalización, también se vio reducida. Y esto, bueno, cuando analizamos los estudios de ciencia básica, vemos que dronedarona tiene un efecto vasodilatador. No queremos decir con esto que se puede usar como un antiisquémico, pero potencialmente podría tener en un futuro alguna implicación en ese sentido. Habrá que hacer estudios en ese sentido para poder definir si es antiisquémico formal o no. Pero bueno, el síndrome coronario agudo se vio reducido en su incidencia. En cuanto a los eventos, en cuanto a las características entre grupos, prácticamente no hay diferencias estadísticamente significativas y se vio para cualquier edad y género cierto beneficio a favor de dronedarona. Aquí obviamente como está muy grande la gráfica, no se ve que está bastante desviado hacia la izquierda, pero bueno, todos ellos fueron, a excepción quizá de cuando la fracción de expulsión es menor de 35%, todos los grupos se vieron beneficiados con el uso de dronedarona. También se reduce el riesgo no solo de la fibrilación auricular paroxística y persistente, que son las que van y vienen, sino también de aquellos pacientes que ya están en fibrilación auricular permanente. Y aquí la reducción del riesgo de hospitalizaciones o muerte es del 26%, incluso es un poco mayor, y esto puede estar en relación a su efecto también de control de la frecuencia y no solo del control del ritmo de la fibrilación auricular. Recordemos en el AFIRM, sin efecto sobre eventos cerebrovasculares, la línea no logra mejorar nada en cuanto a la posibilidad de embolismo, ni con el control del ritmo, ni con control de la frecuencia. Y nosotros analizamos dronedarona y aquí sí se logra, cuando tenemos control del ritmo, una reducción con respecto al control de la frecuencia del 34% de eventos cerebrovasculares. Es la única vez que una cosa que no sea un anticoagulante oral o un antiagregante plaquetario logra reducción del riesgo de un evento cerebrovascular. Y bueno, aquí una serie de listados de eventos adversos. Básicamente los que tienen alguna relevancia son los gastrointestinales. Estos no son mayores, son cualquier evento gastrointestinal, gastritis, náuseas, etcétera. El otro es a nivel dermatológico, sí tiene algunos efectos, no es fotosensibilidad, pero sí tiene alguna asociación a rash sobre todo, y a incremento del nivel de creatinina. Esto fue muy importante porque todos sabemos que cuando la creatinina se incrementa puede ser potencialmente un dato de mal pronóstico para el paciente por daño renal. En este caso, la dronedarona incrementa la creatinina, pero por una competencia farmacológica en la reabsorción tubular. De tal manera que se reabsorbe la dronedarona, se elimina la dronedarona o no se reabsorbe la creatinina y el nivel de creatinina finalmente se eleva, pero sin relación a un daño renal per se. Simplemente es una competencia farmacológica en la reabsorción a nivel de los túbulos renales. Y esto ya está comprobado tanto a nivel de ciencia básica como a nivel clínico en los pacientes. Es muy importante porque marcó las grandes diferencias en los estudios en insuficiencia cardíaca, que cuando vieron que la creatinina se elevaba, le suspendían los inhibidores de la ECA para tratar de limitar el daño renal, que no había, por cierto, y obviamente un paciente con insuficiencia cardíaca en etapa terminal que le quitan el inhibidor de la ECA, pues obviamente aumenta la mortalidad. Bueno, entonces hay que cambiar el paradigma de que
lo que teníamos de objetivos a nivel del electrocardiograma por objetivos a nivel de los eventos cardiovasculares duros, la mortalidad, la morbilidad, sobre todo EBC, es lo que hay que valorar en los estudios actuales de fibrilación auricular. Esto lo vamos a brincar, no es cierto, perdón, esta es la conclusión. La fibrilación auricular se incrementa el riesgo de muerte, el riesgo de enfermarnos, de cualquier grupo de edad, en especial entre mayor edad, mayor riesgo, esto no nos queda duda. Los fármacos antiarrítmicos previos hasta el momento, hasta este mes, porque en este mes ya tenemos dronedarona, no mostraron un impacto sobre desenlaces cardiovasculares, por el contrario, aumentaron los desenlaces negativos cardiovasculares. La dronedarona altera este concepto ya que reduce, es la primera molécula que sí reduce esta mortalidad, morbilidad, evento vascular cerebral, incluso cardiopatía isquémica. Y obviamente también reduce hospitalización de tipo cardiovascular en un 24%, la mortalidad como ya lo analizamos, la muerte arrítmica que aquí lo que les comentaba, 45% de reducción del riesgo por mortalidad arrítmica, es el máximo, la máxima reducción que hemos logrado con cualquier fármaco. Y obviamente de eventos cerebrovasculares. El riesgo del uso de dronedarona es muy bajo, básicamente se relaciona a cuestiones gastrointestinales y que son en general bien toleradas cuando se combinan con alimento, que así es como se debe de dar la dronedarona, combinada con el alimento, no antes, no después, sino durante los alimentos, y con esto se logra reducir los efectos adversos que son causa de alguna manera frecuente para la suspensión del fármaco. Les agradezco su atención.